Ya son las 10 de la mañana con 7 minutos. Estamos compartiendo con ustedes esta edición de Enlace USACH por la 94.5 de frecuencia modulada. También estamos por la señal 50.2 de televisión digital y además en diariousach.cl, nuestra señal online. Vamos a ir a nuestra entrevista del día de hoy, una conversación que queremos dar respecto a un tema que estuvimos en su momento adelantando al comienzo del programa, lo que tiene que ver con esta promulgación del proyecto que busca reducir listas de espera. Es el sistema de acceso priorizado y bueno, el Senado aprobó el informe de la comisión mixta del proyecto que crea este sistema para priorizar determinadas intervenciones sanitarias, quedando en condiciones de ser promulgado, como decíamos, como ley. La propuesta, entre otras cosas, busca gestionar de forma eficiente los tiempos de espera, creando un sistema que otorga un acceso priorizado y protección financiera para la realización de intervenciones sanitarias que hayan sido a su vez priorizadas para el año respectivo por el Ministerio de Salud. FONASA, sujeto a su disponibilidad presupuestaria, o más que nada la disponibilidad presupuestaria del sistema, celebrará contratos o convenios con prestadores de salud privados mediante mecanismos de pago destinados a financiar soluciones a las intervenciones sanitarias correspondientes. Queremos entrar en este tema y ya estamos en conexión con el académico de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad, experto en salud pública, David Debrot, a quien saludamos. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por darnos este tiempo y poder abordar esta temática. El director de FONASA, Camilo Cid, explicó a propósito del momento en que está este proyecto que la medida es una herramienta que permite ir sobre las listas de espera para sacar personas de ella a partir de una, ya lo decíamos, priorización que va a hacer el Ministerio de Salud. Y agregó, problemas importantes traumatológicos como son vinculados a rodilla, caderas o hernias que a veces son bien invalidantes para las personas, pero que generalmente no están en los sistemas de priorización, hoy efectivamente van a poder ser priorizados por distintos canales. Para comenzar, profesor, es una buena forma para ir abordando esta problemática que además en el debate político ha estado permanentemente, no solamente en este gobierno. Listas de espera ha sido un denominador común, algunos han dicho que las han eliminado y no ha sido así, en fin, ha sido un problema que se arrastra hace tiempo. Es una buena forma de ir abordándolo con este sistema que se ha estado sacando adelante en el Parlamento. A ver, lo relevante, creo yo, es dar el contexto en el cual se toman estas medidas. Chile tiene un problema estructural de capacidad de oferta del sistema público que está dado por falta de inversión, ¿no es cierto?, en creación de nueva infraestructura y especialmente de disponibilidad de curas médicas. Por lo tanto, de personal médico en el sistema público. ¿Ya? Eso es algo estructural y eso no se resuelve con esta medida. ¿Ya? Eso es algo que se echa de menos en las políticas que se han estado discutiendo y por lo tanto es algo que está pendiente. Hay otro componente de las listas de espera que tiene que ver con el shock que produjo la pandemia. Exacto. ¿Ya? El shock que produjo la pandemia básicamente lo que hizo fue elevar las listas de espera de manera exponencial y eso no se puede resolver de manera estructural, sino que más bien hay que tomar medidas excepcionales. Eso significa financiamiento excepcional y también medidas que son, por decirlo así, poco ortodoxas. Por ejemplo, que el sistema público, el FONASA, le compre prestaciones a los privados de manera muy masiva. Yeah. Eso es algo que tiene que ser excepcional, porque de lo contrario lo que tú tienes es que el sistema público va a estar financiando el crecimiento de la oferta privada y eso contribuye a que más se rezague la oferta pública. Por lo tanto, es un elemento que profundiza el problema estructural. Dicho eso, en ese contexto, a mí me parece que es una buena medida. Hay que recordar, este fue un proyecto de ley que fue enviado por la administración anterior, o sea, por el gobierno de Sebastián Piñera. Sí. Este gobierno lo que hizo fue sustituir completamente el contenido, dejando el título, digamos, y lo que hace básicamente es aportar recursos en los presupuestos de cada año
para que FONASA compre determinadas prestaciones que el ministerio va a decir en qué áreas son, eh, para poder salir de las listas de espera. Eso puede durar muchos años. Sí. Hay estudios que se han hecho en otros países, de países, ¿no es cierto?, que tienen sistemas de salud muy, muy robustos, como el Reino Unido, que en 10 años no van a poder sacar las listas de espera producto de la pandemia. En este caso, el FONASA le compra a los prestadores privados para ir resolviendo eso y establece que las personas tienen que pagar para eso. Y ese es un tema que hay que tener cuidado. Exacto, ahí hay un copago. También quería darle ese contexto. Ahí se planea dentro de las alternativas para pacientes de modalidad libre elección que no ingresen a la lista y estén esperando cirugía, por ejemplo, que ellos podrían operarse en centros privados en convenio pagando un copago de hasta 1,5 millones de pesos, dependiendo del tramo de FONASA en que se encuentren particularmente. Se habla del BCD. Entremos también en eso, profesor, porque el monto no es poco. Sí, mira, esto desde el punto de vista técnico no es un copago, es un deducible. Perfecto. ¿Ya? Esto opera de la forma en que operan los seguros privados. ¿Ya? El deducible para las personas que tienen seguros de vehículos, ¿no es cierto?, seguros de accidentes, en fin. Cada vez que la persona reporta un siniestro, para poder acceder a la cobertura, tiene que pagar una cantidad que está preestablecida. Por lo tanto, no es un copago en función del valor de la prestación, sino que para entrar a la prestación alguien tiene que pagar, y eso está establecido así. Los montos que yo vi que se están manejando para los tramos B, C y D, entendiendo de que la no tiene acceso a este sistema. Eso lo cubriría finalmente FONASA, lo de la. Claro. O sea, que no haría pago del deducible, a eso me refiero. Exacto. Los B, C y D me parece que son montos bastante altos. Sin embargo, hay que valorarlos en función de cuál es el costo de las prestaciones que están involucradas. Porque evidentemente si una prestación tiene un costo de 3 millones y la persona tiene que pagar 1,5 millones, está pagando la mitad del valor de la prestación, y eso, a todas luces, para muchos problemas de salud es un exceso. Sin embargo, hay muchas prestaciones que valen mucho más que eso, o tratamientos que valen mucho más que eso, y por lo tanto 1,5 millones a lo mejor no es tanto, pero esas cosas son complejas, y bueno, y eso tiene que ver con la excepcionalidad de estas medidas, y que no se pueden instalar para siempre, a mi juicio. Eso hay que ser muy claro. Estos son medidas que hay que considerarlas como excepcionales hasta resolver en buena medida las listas de espera, pero la solución estructural es el fortalecimiento de la red pública. Sí. Bueno, ahí tenemos una discusión importante a tener en cuenta. Y ahí también quiero consultarle, profesor, cuánta disposición se ha visto a poder hacer ese fortalecimiento, que sabemos es complejo, implica también ir reforzando equipos médicos, teniendo especialistas, sabemos las características de nuestro territorio. No es sencillo, de ahí que hay que tomárselo en serio, pero no sé cómo lo ha visto también el interés de salir adelante con una propuesta de estas características para que proyectos como este efectivamente sean excepcionales. Bueno, yo creo que definitivamente el tema del fortalecimiento de la red pública, me refiero a los hospitales públicos, la atención primaria, es un déficit de esta gestión y de la gestión anterior también. Hay que ser justo en ese sentido, pero es un déficit. Ha habido más esfuerzo por resolver los problemas del sistema privado de ISAPRES, ¿no es cierto?, o de buscar soluciones en el sector privado para los beneficiarios del sistema público, que ir al problema de fondo, que es fortalecer la red, destinar más recursos para contratar horas médicas, etcétera, etcétera. Ahora, el punto más complejo de esto es que esto se da en un contexto de restricción fiscal muy dura, ¿ya? El año pasado, en el presupuesto, se hizo un recorte de, si mal no recuerdo, 1.600 millones de dólares, ¿no es cierto? Y eso se pretende profundizar nuevamente este año. Eso tiene que ver con una
y me salgo un poco del tema Sí. propiamente de salud para irme a la política económica Sí. en general, se debe en parte a una situación real, que es que hay un déficit fiscal que ha ido creciendo y que hay una deuda pública que ha ido creciendo. Sin embargo, los guarismos específicos que se utilizan para tomar estas medidas son guarismos que son autoimpuestos. Ya. Quiero explicar esto. Cuando se estableció la ley de responsabilidad fiscal a mediados de la década del 2000, de los 2000, ¿ya? Se estableció que los gobiernos cuando entran tienen que definir cuál va a ser el límite de la deuda pública y del déficit fiscal, o déficit o superávit. Sí. En que se autoimpuso tener superávit incluso. Ahora tenemos un límite de déficit. Pero cuando uno, por ejemplo, tiene un límite que es 3, ¿no es cierto? El pasarse a 4 genera un escándalo de política pública enorme, pero no genera ese mismo escándalo los recortes que se producen. Uh-huh. Porque los recortes lo que están haciendo es afectar directamente a las personas. Entonces, en beneficio de mantener una política pública restrictiva, se está condenando a sectores como salud, como educación, como vivienda, como transporte y otros a sufrir penurias. Uh-huh. Y eso es algo que tiene que ponerse en la discusión. La política de restricción fiscal autoimpuesta por los gobiernos en las últimas 3 décadas es algo que debe modificarse de manera sustancial. Hay que sincerar el guarismo entonces ahí, profesor. Hay que ser más flexible en eso, porque cuando se dice, mira, la deuda pública chilena está en un 40 y tantos %, yo invitaría a que esas mismas personas que critican esa situación, ¿no es cierto?, muestren los datos de el resto de los países, ¿no es cierto?, incluso de los países de la OCDE, Sí. de cuál es el nivel de deuda pública que tienen los países. Y uno de los que tiene menos deuda pública es Chile. Por cierto, todos tenemos conocimiento, ¿no es cierto?, de que cuando uno tiene deuda, y los estados tienen deuda, tienen que pagar intereses por la deuda. Claro. Eso es algo trivial, ¿no es cierto? Sin embargo, los estados pueden hacerse cargo de deudas públicas muy significativas. Hay países que tienen más del 100% de deuda pública, e incluso tienen más del 200% de deuda pública. Y pueden funcionar porque no son empresas que vayan a quebrar al día siguiente. Entonces, esa discusión tiene que valorar, por un lado, los beneficios de tener deudas públicas bajas y restricciones del balance anual, versus lo que significan los recortes, ¿no es cierto?, que son recortes principalmente de los gastos sociales. Profesor, volviendo al tema salud, ¿qué sensación le queda al tema de que nuevamente se eche mano a la provisión privada en salud y particularmente lo que tiene que ver con estas cirugías? Porque efectivamente uno esperaría que se potenciara el ámbito público y finalmente quedara todo enfocado allí. Son muchos los que todavía aplauden el sistema mixto que se observó a propósito de la pandemia. ¿Cómo observamos también esta señal que se da hacia esta provisión mixta? Yo diría que si lo entendemos como una medida excepcional que va a resolver un problema puntual, que es la lista de espera, el exceso de lista de espera que se generó producto de la pandemia, no creo que haya mayor problema en hacer ese mix de con financiamiento público, resolverlo en privado. El problema es que esas medidas, si no son muy bien diseñadas, tienden a ser medidas que se eternizan en el tiempo y van transformando el sistema en un sistema que ya no es un sistema público. Exacto. O sea, voy a ponerlo en el siguiente ejemplo. Si yo tengo, ¿no es cierto?, una relación entre la modalidad institucional del FONASA, que representa, por decir algo, un 90%, y la modalidad de libre elección, que es cuando se eligen prestadores privados, pesa un 10, y al cabo de 10 años esa modalidad de libre elección pesa 20, pesa 30%, entonces
las políticas están mal encaminadas, porque lo que está haciendo en el fondo es que con recursos públicos tú estás financiando el desarrollo de la red de los prestadores privados en desmedro de la red pública, que es lo que debiera fortalecer el sistema público. Entonces, cuidado con eso, porque esta medida se plantea como excepcional, pero hay que poner todos los resguardos para que sea efectivamente excepcional. Uno de ellos que es que el Ministerio de Salud establecerá todos los años cuáles son los problemas de salud a los cuales se destinan los fondos y se establecen los fondos año a año. Pero hay que tener cuidado y hay que estar controlando, porque evidentemente esa no es la solución al problema estructural, que es el problema más de fondo que tiene el sistema de salud chileno. Bueno, profesor, bien importante el análisis que hemos hecho de este proyecto, de este sistema de acceso priorizado para intervenciones sanitarias. Yo quiero agradecer el tiempo que ha tenido con nosotros y bueno, ya tendremos tiempo de ir analizando en el tiempo las implicancias de este sistema y si efectivamente dentro de lo que hemos conversado se va fortaleciendo el sistema público para que esto efectivamente sea excepcional. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Rodrigo. Un abrazo, chao.